En el siguiente ejercicio vamos a encontrar el valor de I0 y vamos a realizarlo siguiendo los pasos para resolver un circuito por el método de nodos. Entonces, primero, identificar los nodos. Vamos a identificar los nodos en el circuito. Tenemos el nodo 1, tenemos el nodo 2, el nodo 3 y el nodo 4. Entonces, segundo, seleccionamos un nodo como el nodo de referencia. Como dijimos, escogemos el punto donde más ramas lleguen o donde más fuentes de voltaje lleguen. Entonces, si ustedes se dan cuenta, en el nodo 2 está llegando la rama de 6K, la otra de 6K y la de 3K, o sea, llegan 3 ramas. En el nodo 1 solamente llegan 2 ramas, que es la de la fuente de voltaje y la de 6K. En el nodo 3 llegan 2 ramas, 6K y la de 3 voltios. Y en el nodo 4 están llegando 3 ramas, la resistencia de 3K, la fuente de 3 voltios y la fuente de 6 voltios. Entonces, si se dan cuenta, el nodo 2 y en el nodo 4 están llegando 3 ramas. Sin embargo, miren que dicen, se toma como nodo de referencia aquel nodo donde más fuentes de voltaje lleguen. En el nodo 2 no llega ninguna fuente. En el nodo 4 está llegando las 2 fuentes. Entonces decidimos tomar como nodo de referencia en el nodo 4. Lo asignamos como nodo de referencia. Luego sigue el tercer punto, asignar voltajes a cada uno de los nodos. Entonces asignamos B1, donde está el nodo 1, B2, donde está el nodo 2, y B3, donde está el nodo 3. Y al nodo 4, que tomamos como referencia, dibujamos el símbolo de tierra y le asignamos B sub G. B sub G. Y a este B sub G, que es el cuarto paso, le asignamos un valor de 0 voltios. Luego el siguiente paso, que es el quinto, dice apliquemos leyes de corriente de Kirchhoff a cada nodo. Esto es, dibujamos la corriente. Ojo, dibujamos corrientes solamente en los nodos que los elementos no estén en serie. Es decir, en el nodo 1, 6 voltios y 6K están en serie. Y como la corriente es la misma, entonces cuando los elementos están en serie no tenemos en cuenta ese nodo para la ley de corriente de Kirchhoff. Igual sucede con el nodo 3. Como 6K y 3 voltios están en serie, la corriente es la misma, no lo tenemos en cuenta para la ley de corriente de Kirchhoff. Entonces solamente tenemos en cuenta el nodo 2. El nodo 4, donde está B sub G igual a 0, no tenemos que tenerlo en cuenta. Entonces dibujamos la corriente y le damos sus valores. I sub 1, corriente que entra, la corriente que sale, que ya la sabemos que vale I sub 0, una, y la otra vale I sub 2. Ese sería el paso de aplicar leyes de corrientes de Kirchhoff. Entonces, luego que dice que tenemos que usar la ley de Ohm para expresar las corrientes de rama en términos de tensiones de nodo. Entonces, en 6K, miremos esto, en 6K lo voy a sacar por fuera, tenemos el nodo 1 y el nodo 2. Tenemos un voltaje 1 y un voltaje 2. Tenemos una corriente I sub 1. Y el voltaje sobre R se llama V sub R. Entonces, todo
voltaje en el elemento es igual a la diferencia de potencial que hay en sus extremos. Entonces, como ya nosotros en clases anteriores habíamos dicho que cuando nosotros asignamos la corriente por donde entra coloca un más, por donde sale coloca un menos. Entonces, B sub 1 sería positivo, B sub 2 sería negativo. Entonces, B sub R va a ser igual a B sub 1 menos B sub 2. Siempre en todos los elementos el voltaje sobre el elemento es igual a la diferencia de potencial entre sus extremos. Siempre positivo menos negativo. Bien. Entonces, como la ley de Ohm dice que I es igual a B sobre R, entonces B sub R I de R, perdón, o I1 es B sub R sobre R 6K. Pero como B sub R es B sub 1 menos B sub 2 sobre 6K, tenemos el valor de I sub 1. Igual para I sub 2. I sub 2 va a ser B sub 2, porque la corriente I sub 2 entra por un positivo, deja un negativo. Entonces I sub 2 es B sub 2 menos B sub 3 sobre 6K. Y la I sub 0 va a ser igual a B sub 2 menos B sub G sobre 3K. Ahora, estos valores I sub 1, I sub 2 e I sub 3, que los vamos a llamar las ecuaciones 2, 3 y 4, lo llevamos a la ecuación 1. Entonces nos queda que I sub 1, que es B sub 1 menos B sub 2 sobre 6K, es igual a I sub 2, que es B sub 2 menos B sub 3 sobre 6K, más B sub 2 menos B sub G sobre 3K. ¿Qué nos toca ahora? Quitar el denominador. Ya ustedes tienen que saber quitar denominador por el máximo común múltiplo, mínimo común denominador. En fin, buscamos un número que los contenga a todos los denominadores, en este caso el 6. Multiplicamos toda la ecuación por 6 y entonces 6 entre 6, 1. Entonces nos quedaría B sub 1 menos B sub 2. Lo mismo la segunda, el término del lado derecho, B sub 2 menos B sub 3 multiplicado por 6, se van los 6, queda B2 menos B3, más 6 entre 3, 2 B sub 2 menos 2 B sub G. Como B sub G vale 0, entonces ahora organizamos la ecuación. B sub 1, pasamos todo para allá, nos quedaría 2, 4B sub 2 menos B sub 3. ¿De qué tenemos? Una ecuación con 3 incógnitas. Entonces hablamos ahora, nos ayudamos del concepto de los supernodos. ¿Qué es un supernodo? Un supernodo no es más que una fuente de voltaje con sus dos nodos. En este caso, la fuente de voltaje de 6 voltios con su nodo 1 y el nodo 4
forman un supernodo. Y el supernodo siempre decimos que el voltaje positivo, que en este caso es V sub 1, menos el voltaje negativo, que en este caso es V sub G, es igual al valor de la fuente de voltaje, 6 voltios. Como V sub G vale 0, nos quedaría V sub 1 igual a 6 voltios. Igual sucede con la fuente de voltaje de 3 voltios. ¿Sí? Tenemos el nodo 3, ahí tenemos un V sub 3 y V sub G que vale 0 voltios. Hacemos la misma operación. V sub 3 siempre voltaje positivo menos el voltaje de la terminal negativo, que en este caso es V sub G, es igual a 3 voltios. Como V sub G vale 0, entonces nos quedaría que V sub 3 es igual a 3 voltios. Estas ecuaciones las llamamos B y C y la llevamos a la ecuación A. Entonces nos quedaría que V sub 1, que vale 6 voltios, es igual a 4V sub 2, que no lo conocemos, menos V3, que vale 3 voltios. Despejamos V2 y nos quedaría que V2 es igual a 9 voltios sobre 4. Hacemos la operación 9 entre 4. Esto daría 2 por 4, 8, 2,25. 2,25 voltios. Conociendo V2 y ya sabemos cuál es el valor de I0, que sabemos que I0 es V2 menos VG sobre 3K. Y como VG vale 0, entonces I0 es V2 sobre 3K, es decir, 9 cuartos de voltios sobre 3K. Si hacemos la simplificación, nos daría 3 cuartos de voltios. 3 cuartos, perdón, de miliamperios. Este es el valor de I sub 0, igual a 3 cuartos de miliamperios. Así es que se resuelven estos ejercicios. Bueno, ahí les mando entonces la explicación. Cualquier cosa me escriben.